Situada en el centro histórico de Nápoles, la iglesia monumental de San Ferdinando se encuentra en la plaza Trieste e Trento y anexa al frente con la plaza del Plebiscito y en la parte posterior con la galería Humberto I. Junto a la entrada de la nave, a los pies del templo, está la llamada Fuente de la Alcachofa, al tiempo que la cabecera hace pared con la galería Humberto I. Pertenece en la actualidad a la Archicofradía de Nuestra Señora de los Siete Dolores. El primer proyecto de la fachada se realizó en el siglo XVII en peperino y mármol por el arquitecto Cosimo Fanzago, en el periodo de la restauración de Nápoles y durante la construcción de la galería Humberto I, la puerta del exterior fue dañada y se reconstruyó. Tiene planta de cruz latina, típica de la arquitectura de la Contrarreforma. Una sola nave, con 3 capillas en cada lateral, una capilla de mayor tamaño en cada lado del crucero. La cúpula se encuentra en el centro de la cruz y el ábside es algo más profundo. En las 3 capillas de cada uno de los laterales de la nave hay una puerta de hierro y latón. Se encuentran decoradas en el interior con mármol, estuco y sobre los altares hay pinturas de estilo barroco napolitano. Catalina de la Cerda y Sandoval, viuda de Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos y virrey de Nápoles de 1610 a 1616, hizo una donación de 39.000 ducados a la Orden de los Jesuitas a principios del siglo XVII para realizar la iglesia, que originalmente iba a estar dedicada a San Francisco Javier. Fueron 3 los proyectos y modificaciones que se llevaron a cabo durante su construcción. El diseño primero fue similar al del actual edificio, ejecutado por el padre jesuita Agatio Stoia, que incluyó solo 2 capillas en cada lateral, aunque nunca se realizaron, siendo el creador del segundo proyecto Giovanni Giacomo di Conforto, y por último el tercero, aprobado el 15 de diciembre de 1635, teniendo en cuenta las ideas del anterior, se atribuye la paternidad del proyecto actual a Cosimo Fanzago. Esta atribución se debe a la coincidencia de las trazas realizadas por el mismo arquitecto para la iglesia de San Giorgio Mayor, situada en esta misma ciudad, en la plaza de San Francisco de Asís. Este Belén, realizado al más puro estilo tradicional napolitano, se instaló en diciembre del año 2017. El día anterior fue presentado por Raffaele de Giudice, teniente de alcalde de Nápoles, en el Gran Café Gambrinus, y por el rector de la iglesia de San Ferdinando, Monseñor Lino Silvestri, que fue el que solicitó su realización. En él se encuentra representada una parte de la ciudad, en concreto el entorno de esta iglesia. Hacia el centro, una sección transversal del Ponte de Chiaga, que hace las veces de pesebre o natividad, y algo más adelante, en un pavimento de adoquines, se admira la Fuente de la Alcachofa. Algo a la izquierda hay una sección transversal del Palacio Real, hacia el centro la fachada de la iglesia de San Ferdinando y en el lado derecho el Palacio de la Prefectura, que alberga en la planta baja el Gran Café Gambrinus. En la pared frontal del transepto derecho hay un cuadro pintado al óleo sobre lienzo, que representa a Jesús con la cruz a cuestas,
una visión que tuvo San Ignacio de Loyola y realizado por Francesco Antonio Altobello. Enmarcada con un óvalo, en la parte inferior está la imagen de la Madonna con el Niño Jesús. Rodeado este conjunto por 4 ángeles, 2 a cada lado, y dentro de otros tantos nichos, símbolos de San Francisco Javier, ejecutados en el siglo XVIII por Giuseppe Sanmartino. Hay también en los laterales 2 esculturas de mármol del siglo XVIII, representando a San Jorge y San Ferdinando. Son atribuidas al escultor Ángelo Viva. La tumba de Michele Arditi se encuentra en el lateral derecho. Fue uno de los arqueólogos activos en el Reino de Nápoles en el siglo XVIII, para dirigir las excavaciones arqueológicas de Herculano y Pompeya. San Ignacio era español. Nació en Azpeitia, Guipúzcoa, en 1491 y falleció en Roma en 1556. Fue un sacerdote evangelizador. Tiene el presbiterio un monumental altar mayor barroco que se hizo entre 1742 y 1743 por el arquitecto Domenico Antonio Báscaro. Preside el altar un óleo pintado sobre lienzo de finales del siglo XIX dedicado a la vida de San Fernando, obra de Federico Maldarelli, que a su vez reemplazó a otro lienzo de tema parecido del pintor Antonio Sarnelli, que había reemplazado anteriormente a San Francisco bautizando a los nativos, que se hizo por Luca Giordano hacia 1680. Este lienzo se ha incorporado a las colecciones de los Borbones, tras la expulsión de los jesuitas del reino en el año 1767, y se exhibe ahora en el Museo de Capodimonte. A su vez, este último sustituyó a otros 2, pintado uno de ellos por Cesare Francanzano y el otro por Salvator Rosa, ambos dedicados también a la vida de San Francisco Javier. La pintura al fresco de la cúpula se perdió casi en su totalidad. Estaba pintada por Paolo de Matteis y celebraba la gloria de los santos jesuitas. Fue dañada por las obras de la Galería Humberto I. A principios del siglo XX, el pintor Giovanni Diana la reemplazó por 8 trapecios circulares en la cúpula y otras pinturas intercaladas entre cada una de las 8 ventanas, con una representación de un coro magnífico de ángeles, figuras alegóricas y varios elementos decorativos. Las 3 virtudes teologales y la justicia están representadas en las pechinas, y aunque algo restauradas, son las pinturas originales de Paolo de Matteis del siglo XVII. El gran fresco de la bóveda es también obra de Paolo de Matteis. Le pintó entre 1695 y 1698. Retrata la escena el triunfo de la religión sobre la herejía a través de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Francisco de Borja y los 3 mártires japoneses. En la zona inferior izquierda de la composición está representado Mahoma con el Corán, cayendo hacia los infiernos. Se completa el techo con pinturas de Genaro Greco, de finales del siglo XVII. Realizó decoraciones de estilo rococó en los espacios entre las ventanas, en los triángulos y en los lunetos de conexión entre ellas. En la pared frontal del crucero izquierdo hay un retablo con un cuadro que representa a la Inmaculada Concepción. Está realizado al óleo sobre lienzo
por Cesare Francanzano. En torno a él hay una magnífica decoración de mármol, hecha por Domenico Antonio Váscaro. En los laterales y dentro de dos nichos están las esculturas que representan a David y a Moisés, comenzadas por Lorenzo Vázcaro y terminadas posteriormente por su hijo Domenico. En la pared lateral izquierda de este transepto izquierdo se encuentra la tumba de Lucía Migliaccio, duquesa de Floridia y segunda esposa de Fernando IV. Es una obra del siglo XIX del escultor Tito Angelini. Todo el suelo de la iglesia está realizado en taracea con mármol de varios colores. Paolo de Matteis, autor de todos los frescos en el techo de este templo y de algunas pinturas al óleo de las capillas laterales. Se trasladó muy joven a Nápoles. Tuvo aquí como maestros a Francesco de María I y después a Luca Giordano. En 1682 se cambió a Roma, completando su formación con Giovanni Maria Moranti. También recibió la influencia del clasicismo de la mano de Carlo Maratta, atenuando su inicial barroquismo y adoptando fórmulas rococós de mayor elegancia. El virrey de Nápoles de 1687 a 1695, Francisco de Benavides, conde de Concentaina, le encargó para el convento de Clarisas de esta ciudad alicantina 12 lienzos, dedicados a la vida de Santa Clara y San Francisco de Asís. Los pintó entre 1690 y 1696. También le fueron encargados con destino a España 22 lienzos de la vida de San Francisco Javier, que pintó hacia 1692 para el claustro del Colegio Imperial fundado en Madrid por la Compañía de Jesús. Esta serie se dispersó tras la expulsión de los jesuitas en 1767 y se perdió en gran parte. Solamente de ellos quedan 4 lienzos que se conservan en la Catedral de Córdoba. La ceremonia de la colocación de la primera piedra en el templo se celebró el 2 de febrero de 1636. La cúpula, 6 años más tarde, ya estaba casi terminada. Después de algunas interrupciones en los lugares de la construcción, la consagración de la primera parte tuvo lugar en el año 1641. En 1655 hubo otra interrupción en las obras, debido a una propuesta del virrey para adaptar la cúpula, que dificultaba la vista de la ciudad desde el Castillo Nuevo o Macchio Angiolino. Por fin, en torno al año 1665, se terminó definitivamente el templo, año en el que también se abrió al público, aunque todavía en el siglo siguiente, entre 1738 y 1759, se rehizo la parte superior de la fachada principal. Los jesuitas fueron expulsados del Reino de Nápoles en 1767, pasando a dirigir y organizar la Iglesia la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge, orden religiosa caballeresca de colación, vinculada a la Casa de Borbón dos Sicilias, dedicando la Iglesia a Fernando III de Castilla, llamado el Santo, que nació hacia el año 1200 en Peleas de Arriba, un pueblo de Zamora, España, y falleció en Sevilla el 30 de mayo de 1252. Allí permanecieron hasta la ocupación francesa. Desde 1853, esta iglesia pertenece a la Archicofradía de Nuestra Señora de los Siete Dolores.